En enorme contraste con lo que habíamos visto en los últimos meses, doctor Conde, en Irán habíamos visto manifestaciones importantes, multitudinarias, pro democracia, digámoslo así, en crítica al régimen iraní. Lo que estamos viendo ahora, pues, digamos, disipa o debilita, o no sé cuál es la palabra, eso que vimos a lo largo de los últimos meses, 2019. Sí, claro, estábamos viendo precisamente un debilitamiento de por lo menos de las corrientes más conservadoras y de las corrientes dominantes en Irán. Y esto se daba por medio de manifestaciones muy importantes en las calles de Irán que no conocían ninguna reacción contraria a nivel popular, pero también manifestaciones en Irak desde el mes de octubre y también manifestaciones en Líbano desde hace muchas semanas que hablaban de un debilitamiento de la posición del el liderazgo de la República Islámica ante la población chiita de Irán, de Irak y de Líbano. Esto lo que hace es poner como víctima a la dirección de Irán y darle una fuerza que estaba perdiendo. Es a todas luces catastrófico el resultado del asesinato de este general iraní, independientemente de quién sea el personaje, de los crímenes que hubiera cometido, de su política concreta en Siria, hacia los kurdos, hacia los propios iraníes. Bueno, estamos frente a la muerte de un personaje, por la acción estadounidense que formaba parte estrictamente del Estado iraní, un funcionario del más alto nivel del Estado iraní. No era un personaje como en otras ocasiones, digamos, identificado con organizaciones de otro tipo que también han sido pues desaparecidos del mapa, digámoslo así, en otras circunstancias similares. En este caso se trata del funcionario de más alto nivel, del segundo funcionario del Estado iraní más importante, para decirlo claramente. Eso no había ocurrido. Eso no había ocurrido y eso está teniendo consecuencias, lo cual es perfectamente, debía haber sido entendido por la administración estadounidense. Aparentemente no hay un adulto en el salón, como se dice en el lenguaje periodístico. No hay quien le diga al presidente Trump: momento, esto no lo puedes hacer porque va a tener estas consecuencias. Los iraníes dicen: ¿a quién contra quién podemos ir para que sea del mismo nivel de el personaje que se ha matado? Al jefe del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el vicepresidente de Estados Unidos, el secretario de Estado de Estados Unidos. ¿Contra quién podemos ir? No hay equivalente que nos podamos imaginar para que haya una proporcionalidad en la respuesta de Irán a la muerte de Qasem Soleimani. Esas situaciones no deben darse en la política. Es como esta amenaza de Trump de ir contra sitios culturales. ¿Qué espera en respuesta? ¿Que los iraníes hagan algo proporcional en este sentido respecto de Estados Unidos? Hay reglas, por eso hay reglas y hay leyes hasta de la guerra. No es verdad que no hay reglas en la guerra, sí las hay, a pesar de que con mucha frecuencia no se respeten.
parece que al presidente Donald Trump le interese escuchar los llamados globales, a juzgar por este tuit del lunes. Es uno de varios que publicó el fin de semana y que tiene a los críticos preguntándose cuál es la estrategia de la Casa Blanca. Por ahora, de regreso a Washington de sus vacaciones de fin de año, el presidente habla por Twitter. Estados Unidos acaba de gastar $2 billones en equipos militares. Somos los más grandes y de lejos los mejores en el mundo. Si Irán ataca una base estadounidense o a cualquier estadounidense, estaremos enviando algunos de esos hermosos equipos y sin pensarlo. Yo creo que es irrespetuoso que el presidente de Estados Unidos realice acciones formales a través de Twitter. Los asuntos de paz y guerra son complicados, hay vidas de por medio. Él no debería usar Twitter como su forma de notificar al Congreso y al pueblo estadounidense. No es un buen tono, no es bueno para asuntos complicados. Y es que la política del gobierno sigue teniendo dos vías. Mientras el secretario de Estado Mike Pompeo, el secretario de Defensa Mark Esper y la directora de la CIA Gina Haspel, entre otros, estarán reuniéndose a puerta cerrada este miércoles con legisladores de Cámara y Senado, el presidente le advirtió al Congreso que su Twitter es un medio oficial de la Casa Blanca. Estos mensajes servirán como notificación al Congreso de Estados Unidos de que si Irán ataca a cualquier persona u objetivo estadounidense, Estados Unidos contraatacará rápida y totalmente, y tal vez de manera desproporcionada. Este aviso legal no es requerido, pero se da de todas formas. Y la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara respondió al presidente en otro tuit. Este mensaje servirá como recordatorio que las facultades de declarar guerra residen en el Congreso, según la Constitución de Estados Unidos. Usted debería leer la Ley de Poderes de Guerra. Usted no es un dictador. Aunque la Casa Blanca sí envió el fin de semana la notificación formal al Congreso. Los demócratas del Senado, sin embargo, le pidieron a Trump que desclasificara esa notificación con las razones por las que Estados Unidos mató al general Qasem Soleimani, el comandante de las fuerzas Quds de Irán, la semana pasada. La oposición en el Congreso insiste en que el documento genera más preguntas que respuestas. Como miembros del Congreso, nuestra primera responsabilidad es mantener seguro al pueblo estadounidense. Por esta razón, nos preocupa que el gobierno tomara esta decisión sin consultar al Congreso y sin respetar los poderes de guerra del Congreso otorgados por la Constitución. Por eso, Pelosi anunció a su bancada que presentará y someterá a votación una resolución de poderes de guerra que limite las acciones militares de la Casa Blanca en Irán. Y será similar a la que está trabajando el senador demócrata Tim Kaine en el Senado y que requerirá que cualquier acto contra Irán sea aprobado por el Congreso a través de una declaración de guerra o una nueva autorización para uso de fuerza militar. Actualmente el gobierno solo ha emitido 2 autorizaciones para el uso de la fuerza militar y ninguno tiene que ver con Irán. Ese es otro desafío para el Congreso, en medio del comienzo formal de la campaña electoral y un juicio político pendiente en el Senado. Yone Molinares, CNN, Washington. La decisión de Donald Trump de eliminar al general más influyente de Irán por medio de un ataque con una nave no tripulada supone un enorme paso en la confrontación que mantienen Washington y Teherán desde los años 80. El gobierno de Trump asegura que se hizo para evitar un ataque inminente a intereses estadounidenses. Sin embargo, algunos políticos y expertos militares se preguntaban si esa amenaza no es ahora mayor y si la operación militar formaba parte de una estrategia a largo plazo. No creo que este gobierno tenga un plan. Necesitaban restablecer unos disuasorios después de una serie de provocaciones y ataques de Irán en el Medio Oriente, pero fueron demasiado lejos sin un plan en el periodo posterior, y esto le viene muy bien a Irán. Irán tiene 3 objetivos y los está consiguiendo todos: consolidar el apoyo del régimen, sacar a las fuerzas estadounidenses de Irak y resquebrajar la alianza estadounidense en el Medio Oriente. Desgraciadamente, ahora mismo Irán está ganando. Veamos cuáles son las primeras consecuencias del ataque militar contra este general. Primero, efectivamente, el Parlamento de Irak aprobó una resolución para que el gobierno pida la salida de las fuerzas extranjeras del país, la mayoría estadounidenses. Segundo, las operaciones de la coalición militar liderada por Estados Unidos contra ISIS se suspendieron para reforzar la protección de las bases iraquíes y de las fuerzas de la coalición. Tercero, en Irán, las manifestaciones pidiendo la muerte para Trump y Estados Unidos son multitudinarias. Cuarto, el gobierno iraní anunció que dejaba de cumplir en la práctica con las limitaciones a su programa nuclear por el Acuerdo 2015 para no enriquecer uranio. Y quinto, Teherán advirtió además que podría atacar cualquier interés militar estadounidense. Varios de los países en la zona que albergan estas bases piden contención, mientras los aliados tradicionales de Washington, como el Reino Unido, que ni siquiera fueron informados del ataque, mantienen un perfil bajo. Los duros mensajes de Trump no ayudan a rebajar la tensión. Amenazó a Irak con sanciones que jamás se vieron, dijo, si la salida de las fuerzas estadounidenses no es amigable.
Y a Irán le dijo que ya tiene 52 objetivos marcados para posibles ataques, algunos de ellos de interés cultural. Destruir sin fundamento lugares culturales de Irán es una medida increíblemente negativa y contraproducente. Irán es una de las naciones más antiguas del mundo y los iraníes se enorgullecen de su pasado histórico. Si uno intenta combatir el radicalismo chiita del régimen iraní, la mejor manera es intentar promover la idea del nacionalismo persa, de manera que si el presidente Trump amenaza con destruir los sitios culturales de Irán, logrará unir a todos los iraníes en su contra. Una medida que además podría violar una resolución de la ONU y ser considerada como un crimen de guerra. Algo que negó la asesora presidencial, Kellyanne Conway, quien cree que algunos de estos lugares culturales son también militares. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta.